Ok, entonces vamos a eh, ver, en esta segunda parte vamos a hablar de herencia compleja y epigenética. Vimos en una clase anterior sobre los patrones de herencia y vimos mendelismo, ¿se recuerdan? Ya, una de las cosas que yo les mencioné, que cuando Mendel describe estos patrones de herencia, describió patrones de herencia que eran bastante sencillos para ciertos determinados tipos de caracteres, pero es probable que él haya eliminado una gran cantidad de caracteres que no cumplían o que no daban lo que él esperaba. Y en el tiempo se ha visto que en realidad la mayoría de los patrones de herencia no siguen lo propuesto por Mendel, ¿ya? Y se conoce como herencia compleja. Y en realidad, ¿qué es lo que se ha visto? Que la mayoría o muchos genes se comportan de manera desviada de lo que nosotros esperaríamos si tuviera una herencia tipo mendeliana. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de ciertos genes, incluso se dice, tal gen tiene un tipo de herencia mendeliana. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo que sigue los patrones descritos por Mendel con respecto, por ejemplo. Ya, pero en los patrones descritos por Mendel no existe el ligamiento de genes. Nosotros sabemos hoy en día que no es así. Existen un montón de otras cosas que van a hacer que en realidad entonces haya una desviación de lo esperado por Mendel. Y vamos a ver diferentes causas que pueden producir entonces estos patrones de herencia ya diferentes a lo que nosotros esperaríamos por mendelismo. Se llama entonces herencia no mendeliana, justamente. ¿Ya? Y es la herencia que básicamente no sigue los patrones descritos por Mendel. Y van a existir diferentes causas que van a explicar estas diferencias de las segregaciones mendelianas. ¿Ya? Si nosotros tenemos determinados caracteres, nosotros podemos, y estamos siguiendo la herencia mendeliana, podemos predecir cómo esos caracteres van a aparecer en la siguiente generación. Ahora, vamos a encontrar que muchos genes no siguen esos patrones descritos por Mendel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Existen diferentes cosas, ¿ya? O diferentes patrones o causas que van a explicar como el ligamiento, herencia intermedia, alelos múltiples, epistasis poligénica y pleiotropía. Vamos a explicar en más detalle, entonces, cómo finalmente los patrones de herencia son mucho más complejos de los que describió Mendel originalmente. Ahora, el trabajo de Mendel igual es revolucionario por el tiempo y porque va a permitir, por la primera vez, ¿no es cierto?, que se habla y permite sentar bases para lo que va a ser en el futuro, el desarrollo, ¿ya? Y de poder comprender entonces la herencia genética. Ya, el ligamiento. Ustedes han escuchado hablar del ligamiento ya, imagino. ¿Ya? ¿Y qué se refiere al ligamiento? Se refiere a que hay genes, uno de los experimentos que hizo Mendel, se recuerdan, son los experimentos de dihibridismo. ¿Y qué él vio él? Que los caracteres se segregan de manera independiente. Bueno, ¿qué pasa en el ligamiento? Hay caracteres que no se segregan de manera independiente y que se van a heredar juntos. Y esto ocurre cuando hay asociación física entre dos loci. ¿Ya? Cuando más cerca estén dos genes en el cromosoma, mayor es la posibilidad de que se hereden juntos, debido a una menor frecuencia de la recombinación entre ellos. Entonces tenemos que ciertos alelos ya van a heredarse de manera junta. Entonces en el ligamiento, ¿qué es lo que ocurre? Hay una desviación de la ley de Mendel, ¿no es cierto?, de sus experimentos de dihibridismo, ya respecto a la segregación de caracteres. ¿Okay? Y bueno, obviamente que la probabilidad de ligamiento es mayor mientras más cerca físicamente estén dos genes.
Como les decía, y esto es porque en el crossing over estos pedazos se van a heredar juntos. Entonces, vamos a tener una probabilidad mayor. Entonces, el desequilibrio del ligamiento. ¿Qué es lo que hemos visto? Hay algunos genes que no se segregan de manera independiente. ¿Ya? Es decir, que presenta una frecuencia de recombinación menor al 50%. Y esto tiene que ver entonces con las distancias. ¿Ya? Mientras más cerca, entonces, la probabilidad de tener recombinantes es menor, entonces no van a seguir las leyes de Mendel de segregación independiente, pero la segregación independiente quiere decir que, ¿no es cierto?, es un proceso azaroso y que cada carácter o cada gen se va a segregar de manera independiente y, y esos dos caracteres no se van a heredar de manera junta, sino que van a ser combinados, ¿no es cierto? Esa era y el ligamiento implica que no, que esos dos caracteres se heredan en general de manera junta. Entonces, cuando nosotros miramos las proporciones, por ejemplo, en una población, vamos a encontrar que la proporción de esos dos caracteres va a estar desviada de lo que se espera si esos caracteres fueran segregados de manera independiente, por ejemplo. Vamos a tener genes ligados al cromosoma X. Ya, estos genes obviamente, ya, es posible observar este tipo de herencia cuando los cruzamientos recíprocos dan descendencias con diferente proporción de características. Ya, y esto se da, acuérdense que una de las cosas que hizo Mendel también, ¿no es cierto?, es que él hizo intercruzamientos recíprocos. Un carácter, por ejemplo, el carácter alto, ¿no es cierto?, primero era la planta femenina por ejemplo, la planta alta era femenina y después él hizo el cruzamiento inverso. La planta masculina era alta y la planta femenina era baja. Entonces, obviamente él eligió caracteres que no se encontraban en los cromosomas sexuales. Y es probable que a lo mejor él haya visto algún carácter y que no le daba, entonces él, ¿no es cierto? Él estuvo muchos años investigando y creando estas líneas puras y eligiendo, entonces es probable que él se haya encontrado con esto y que al no saber explicar en ese momento. Entonces esto nosotros lo podemos ver cuando hacemos entrecruzamientos recíprocos, ¿ya? Donde primero hacemos el fenotipo, por ejemplo, se encuentra, ¿no es cierto?, en el individuo masculino, y después cambiamos entonces, y el fenotipo se encuentra en el individuo femenino, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos en este primer ejemplo, ya un carácter. ¿Cómo vamos a saber que estos son caracteres sexuales, ligados a los cromosomas sexuales? Ya tenemos una gallina negra, ¿ya? Y si la gallina, ¿no es cierto?, la hembra es negra, va a producir entonces este tipo de descendencia. Ahora, si el gallo es el negro, ya el patrón va a ser distinto. Y eso es porque vamos a tener, en el fondo, caracteres sexuales, y obviamente los machos versus las hembras van a tener cantidad de cromosomas diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo mismo que pasa, ¿ya?, con algunas enfermedades, ligadas a los cromosomas. Para que una hembra manifieste la característica, como tiene dos cromosomas sexuales, necesita tener, si por ejemplo tenemos una característica que es recesiva, ¿ya?, para que una hembra manifieste la característica, necesita tener dos cromosomas, por ejemplo. Bueno, en el caso de las gallinas, el sexo heterogamético es al revés, ¿ya? Son las hembras. Entonces, pero en cambio, los individuos masculinos, solamente como van a tener un cromosoma X, con un alelo basta para poder expresar el carácter, ¿ya? Entonces, por eso vamos a tener patrones de herencias diferentes donde los individuos femeninos o masculinos van a experimentar, van a
tener el carácter de manera diferencial. ¿Ok? Bueno, en los seres humanos tenemos muchos genes ya que se encuentran situados en el cromosoma X. En realidad el cromosoma X es uno de los cromosomas más grandes que tenemos, ¿ya? Y que tiene la mayor cantidad de genes. Entonces es bastante relevante porque van a haber muchas enfermedades, sobre todo enfermedades, porque de esa manera nosotros podemos detectar determinadas cosas, ¿ya? Que van a afectar diferencialmente entonces a las mujeres de los hombres. De nuevo, el caso más típico es el de la hemofilia, que ustedes lo han escuchado hablar, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay mujeres enfermas de hemofilia? O si hay, en muy baja proporción. Y es porque para que una mujer tenga hemofilia, para las mujeres la hemofilia es una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque necesita tener 2 genes mutados para poder expresar la enfermedad. Porque se encuentra ese gen en el cromosoma X. Y nosotros tenemos 2 cromosomas X. Es que, por lo que sé, en las familias de Europa era normal que se tuviera hemofilia por el incesto, pero a las mujeres en que no se les presentaba, la menstruación era mucho más abundante. Eso sería una expresión. Miren, no había escuchado eso. ¿Ah? Ahora, ¿yo qué es lo que creo? Creo que, a ver, puede ser que las mujeres, dijéramos, tengan, o sea, las mujeres que tengan el gen de la hemofilia, tengan algún efecto un poquito mayor, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 2 cromosomas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un proceso que ocurre que es que se inactiva uno de los cromosomas. Nosotros no tenemos los 2 cromosomas X activos, o sea, no tenemos los 2 cromosomas X expresándose, ¿ya? Y esa inactivación, por lo que yo tengo entendida, es azarosa. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a tener que estas mujeres, ¿no es cierto?, tienen, obviamente, son portadoras del gen, pero tienen un gen bueno y un gen, ¿no es cierto?, mutado. Entonces van a tener probablemente una cantidad de células donde por casualidad se va a ver, ¿no es cierto?, inactivado, por ejemplo, el cromosoma bueno, y van a tener, pero no van a tener todas las células ellas. Entonces puede ser que por eso a lo mejor tengan problemas un poquito de coagulación mayores que una persona que, por ejemplo, no tiene el gen, entonces tengan menstruaciones más abundantes, pero igual no alcanzan a ser hemofílicas, porque igual, como esa dijéramos, inactivación es azarosa, todas sus células del cuerpo van a tener un porcentaje de células que van a tener el gen bueno, entonces van a producir el factor y probablemente por eso, ¿ya? Bueno, entonces los hijos, bueno, el fenotipo siempre va a ser más común en hombres que en mujeres, lo cual no quiere decir que mujeres no puedan existir. Existen mujeres que pueden tener, ya, si llegaran a tener, obviamente, los 2 genes mutados. Pero como les digo, es una enfermedad rara en ese caso, porque como es una enfermedad recesiva, ya, los hijos varones ya de un hombre afectado no van a estar afectados. ¿Por qué no van a estar afectados los hijos varones de un hombre afectado? Porque él, a sus hijos varones, ¿qué gen les va a heredar? El cromosoma Y. Y va a heredar su X a las hijas mujeres. Entonces, ¿no es cierto? Si tenemos un varón afectado, un hombre afectado, entonces sus hijos no van a tener problemas porque los hijos van a heredar el cromosoma X de la madre que no va a estar afectada. En caso de que no estuviera afectada, obviamente. Si ahí está afectada, ahí está mal. Vamos a suponer que no están afectados. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en la nueva generación? Porque él va a transmitir su cromosoma afectado a sus hijas. Entonces sus hijas van a ser portadoras. Y eso quiere decir que las hijas, ¿ya?, van a tener, o sea, los hijos de esa mujer van a tener un 50% de probabilidades de tener hemofilia, ¿ya? Porque van a tener una probabilidad entonces de heredar este cromosoma X que venía del abuelo. Por eso se habla a veces que se saltan generaciones, ¿no es cierto? Porque en estos casos, ¿ya?,
la enfermedad a la primera generación va a desaparecer y va a volver a aparecer, ¿ya?, en los hijos afectados, en los hijos de la mujer portadora. No todos los hijos necesariamente van a estar afectados, porque las mujeres van a tener 2 cromosomas y va a ser portadora. Esto va a tener 2 cromosomas X, entonces van a ver la mitad de los gametos, dijéramos, va a tener, ¿no es cierto?, el gen mutado, y la otra mitad no. Hay otro mecanismo que se llama herencia intermedia o dominancia incompleta. Esto se da mucho en las flores, ¿eh? Esto es bien interesante, porque uno dice, bueno, ¿y cómo Mendel nunca encontró, dijéramos, estos caracteres, ¿no? Entonces, ahí por eso hay gente que dice, a lo mejor, que no solamente estudió solamente esa planta, sino probablemente a lo mejor otras plantas, y todo sabía, ¿ya? Y entonces, sean los cruzamientos, entonces, los heterocigotos tienen un fenotipo intermedio. En Mendel, ¿no es cierto?, el heterocigoto, ¿qué es lo que tiene? Tiene el fenotipo dominante. Eso tenemos. ¿Ya? Y no hay una dominancia entre los alelos. Entonces, cuando tenemos este caso de herencia intermedia, lo que tenemos es una mezcla de los caracteres de ambos progenitores. ¿Ok? Entonces acá tenemos 2 plantas homocigotas, una roja o una morada, ¿no es cierto?, y blanca. La primera generación nace de color rosa. Según Mendel, ¿qué deberíamos esperar? Por ejemplo, que si esta es la dominante, todas fueran moradas. Acá ya no se cumple eso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una dominancia, ningún gen en realidad de estos genes es dominante por sobre el otro. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a producir los pigmentos de ambos genes, y por eso, entonces, las plantas resultantes de esta generación van a ser rosadas, no van a ser ni blancas ni moradas. ¿Ya? Al realizar cruzamientos entre estos híbridos, se obtiene una generación compuesta por una cuarta parte de flores rojas, una cuarta parte de flores blancas y la mitad, claro, porque en el fondo cuando se vuelven a cruzar estas plantas vamos a tener algunas plantas, ¿no es cierto?, rosadas, que van a volver a ser homocigotas. ¿Ya? Y esas que van a ser homocigotas, que va a ser un cuarto, van a volver a tener el color de, dijéramos, de las plantas progenitoras originales. Ahora tenemos algo que es parecido, que es la codominancia, que no es exactamente igual, ¿ya? Porque en la herencia intermedia hay una mezcla de los caracteres. No es, ¿no es cierto? El heterocigoto no es exactamente igual ni al progenitor 1 ni al progenitor 2, sino que se mezclan los caracteres de ambos dos. En cambio, la codominancia, ya, el estado heterocigoto, tampoco hay un gen recesivo y expresa los 2 caracteres, pero sin mezclarlos. Ambos se comportan como dominantes, ¿ya? Y ambas características, porque, claro, la diferencia en la herencia intermedia, ambas características se manifiestan sin mezclarse. En la herencia intermedia teníamos una mezcla de los caracteres, ¿cierto? El heterocigoto no es exactamente igual ni al padre ni a la madre, sino que tiene una mezcla en este caso. Por ejemplo, en plantas es muy sencillo ver este proceso por el color. Y también es sencillo verlo en plantas en este caso. Y acá tenemos un ejemplo de cómo sería la codominancia. ¿Se fijan o no? Que la planta resultante en este caso no es rosada. Acá tenemos un ejemplo de que en este caso, para esta planta que es una camelia, el color ya se expresa de manera codominante. Esto puede cambiar de plantas y obviamente en diferentes variedades de plantas, etcétera, ¿cierto? No necesariamente, no quiere decir que el color de las flores tenga un tipo de herencia determinado. Ese tipo de herencia, según distintas especies de plantas, puede variar, ¿ok? Y en este caso particular tenemos el ejemplo, donde tenemos que la planta expresa partes rosadas con blancas. En el caso de las vacas también ocurre lo mismo. El color del pelaje también es un ejemplo de codominancia. Nosotros vemos las vacas que son mezcladas, las vacas heterocigotas
¿ya? Presentan manchas blancas con café, no un café más claro, por ejemplo. Después tenemos los alelos múltiples. Mendel eligió específicamente caracteres que tenían solamente dos posibilidades, ¿ya? Dos resultados dijéramos, para poder hacer todo esto. Sin embargo, la mayoría de las veces, la mayoría de los caracteres tienen más de un alelo. Claro, entonces Mendel sugirió que existen solamente dos alelos para cada gen, y sabemos que la mayoría de las veces no es así el caso, sino que ya, claro, los organismos diploides pueden tener solamente dos alelos para un gen dado, pero pueden existir alelos múltiples a nivel de la población. ¿Ok? Claramente, cada persona, ¿no es cierto?, o cada individuo diploide solamente puede tener dos alelos, ¿no es cierto?, un alelo A y alelo B. Pero a nivel poblacional podemos tener que otro individuo tenga el alelo C y alelo D, y alelo no sé cuánto y alelo no sé cuánto. O sea, a nivel poblacional vamos a tener muchas diferencias, y eso quiere decir que la mezcla entre esos diferentes alelos obviamente va a dar desviaciones de lo que se supone que deberíamos esperar por Mendel, ya con respecto a dos posibilidades para un gen particular o para una característica particular. ¿Ya? Entonces, claro, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Esta chinchilla que va a experimentar diferentes coloraciones de su pelaje porque tiene diferentes tipos de alelo. Ya, la epistasis. La epistasis se produce cuando la expresión de un gen se ve afectada por la expresión de uno o más genes heredados de manera independiente. Ya. Acá vamos a ver un ejemplo más, les voy a explicar con el ejemplo para que les quede más claro qué es lo que se trata de esto. ¿Ya? Por ejemplo, el gen que causa albinismo oculta al gen que controla el color del pelo. ¿Ok? Entonces, la forma más común de albinismo es por enzimas, es por mutaciones del gen de la enzima de la tirosinasa. Y la tirosinasa es una enzima que ayuda a cambiar la tirosina en pigmento. ¿Ya? Entonces tenemos un efecto, ¿ya?, donde, dijéramos, un gen va a afectar la expresión de otro, ¿ya? O va a afectar el fenotipo, dijéramos, en este caso. ¿Ya? Porque acá no hay una mutación en el gen del color de pelo. Podría haber una mutación en el gen de color de pelo, pero no hay una mutación en el gen de color de pelo. Ya las personas que son albinas porque tienen una mutación en otra enzima que produce un cambio, ya, a nivel fenotípico, ya, producto de que, ¿no es cierto?, no puede, dijéramos, producirse el pigmento de manera correcta. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ya tenemos, este es un ejemplo. ¿Ya? Tenemos la epistasis, entonces quiere decir que dos genes que son independientes van a interaccionar. Y la expresión o la inactivación de un gen va a afectar entonces la expresión de otro gen. Y el carácter entonces que vamos a tener, el carácter fenotípico que nosotros vamos a ver, va a estar desviado de las leyes de Mendel. ¿Por qué? ¿Ya? Vamos a tener una interacción entre genes. Estos fenómenos son fenómenos mucho más comunes incluso de las características o de los genes que serían de manera mendeliana, ¿ya? Las interacciones entre diferentes genes es algo común. Ya, por ejemplo. Ya, tenemos la poligenia. Que tiene que ver, ahora que ya vamos a tener
no un solo gen va a afectar o va a estar encargado de la determinación de determinada característica, sino que es un grupo de genes. ¿Ya? Y estos son genes no epistáticos, es decir, que no necesariamente van a afectar la expresión de uno directamente la expresión de otro, sino que lo que van a hacer es que la acumulación de determinados genes va a producir un fenotipo específico. ¿Ya? Entonces, interactúan de manera aditiva para influir en el fenotipo final. Los caracteres poligénicos muestran una distribución continua en lugar de discontinua. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a tener, cuando nosotros hacemos una medición del carácter, lo más típico, por ejemplo, es la estatura. Nosotros no tenemos estatura que las personas miden 1,50 y después miden 1,55, después miden, ¿no es cierto? Tenemos toda la variabilidad. Y esto va a ser porque es un mecanismo de herencia complejo, ¿ya? Y no va a depender de un gen. Entonces no va a depender de un gen nomás que nosotros vamos a heredar la altura que vamos a tener. ¿Ok? Sino que va a depender de la cantidad de genes recesivos y dominantes, va a ser un grupo de genes, entonces la cantidad de recesivos y dominantes que nosotros heredemos va a ser lo que nos va a dar la altura. Ahí tenemos por qué, entonces obviamente dentro de una misma familia podemos tener, ¿no es cierto?, individuos que van a ser mucho más altos que otros. Porque por una cosa de recombinación genética azarosa, pueden tener una cantidad menor, por ejemplo, de genes recesivos, o una cantidad mayor de genes recesivos, entonces van a hacer que tenga una menor altura, por ejemplo. Ya, ejemplos de herencia poligénica humana son altura, color de piel, color de ojo. ¿Ya? Y la genética cuantitativa estudia este tipo de casos. Entonces no vamos a tener una variabilidad alta. Ya no es solamente un gen. Entonces vamos a tener el color de ojos también. No es solamente un gen, es una gran cantidad de genes que van a estar afectados y por eso tenemos una variabilidad de estos caracteres que es tan alta. ¿Ok? El color de piel, todos esos son caracteres, ¿ya? Que son altamente variables y justamente porque tenemos, este es el ejemplo acá de que tenemos, dependiendo entonces, en el caso del color de piel, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de genes, ¿ya? Y entonces dependiendo de si esos genes, la cantidad de recesivos y de dominantes que vamos a tener entre todos esos genes aditivos, entonces nos va a dar las diferentes graduaciones en la coloración de la piel, ¿ya? Ya, la pleiotropía es lo opuesto a la poligenia. Un solo gen es responsable de efectos fenotípicos de caracteres distintos y no relacionados. ¿Ya? Un ejemplo es la fenilcetonuria, ya, para el cual un único gen varía la producción de una enzima y esto produce deficiencia intelectual, problemas de coloración de la piel, etc. Entonces, de nuevo, tenemos acá, ¿no es cierto? Porque la herencia mendeliana, ¿qué es lo que hacemos? Dijéramos, un carácter genético va a producir un carácter fenotípico. Esa es, ¿no es cierto?, la herencia mendeliana. Sin embargo, todo esto son desviaciones. Entonces acá tenemos un gen va a producir diferentes caracteres fenotípicos, no solamente uno. ¿Ya? ¿Y por qué sucede esto? Es que la mayoría de las rutas bioquímicas del organismo están interconectadas y a menudo son interdependientes. Entonces, y esto usualmente lo vemos también, ¿cuándo nos damos cuenta de estas cosas? Cuando hay enfermedades. ¿Ya? Porque si no, es difícil poder estudiar, por ejemplo, las interacciones bioquímicas de los distintos genes. Pero cuando hay enfermedades, las personas, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, se muta, tienen enfermedad, por ejemplo, en una proteína, el caso de la fenilcetonuria es así. Ahora se hacen, no sé si ustedes han escuchado, que a los bebés se les hace el test porque tienen un problema que no pueden degradar un aminoácido, que es la fenilalanina. Y ese aminoácido es tóxico, al no poder degradarlo se vuelve tóxico. Entonces, y esa toxicidad produce un montón de, dijéramos, efectos fisiológicos distintos, ya desde problemas intelectuales a problemas de coloración de la piel, que ¿no es cierto?, son vías metabólicas que son distintas, son caracteres que no pareciera ser que están relacionados, sin embargo, ambos se van a ver afectados por la mutación de un solo gen. ¿Ya?
el gen W en gatos produce pelaje blanco y sordera, por ejemplo. También, en el fondo, el pelaje no tiene por qué estar relacionado con la sordera, porque tenemos una mutación y nos damos cuenta que ese carácter que está mutado produce dos fenotipos totalmente diferentes, o sea, dos fenotipos que no tienen por qué estar relacionados. Ahora vamos a hablar de otro tema que es el de la epigenética, que hace en referencia en sentido amplio el estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación de la ontogenia o del desarrollo del organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia, pasando por su forma adulta. Estudia fenómenos que no afectan la secuencia del DNA de los genes, pero sí varían su expresión. ¿Ya? Es decir, que se producen cambios heredables en la función génica sin que se produzca un cambio en la secuencia de DNA. Ustedes han escuchado siempre hablar de las mutaciones y del cambio en el genoma, etc. Y siempre se pensó que esa era la única forma de herencia que existía. O sea, si no había un cambio en el genoma, ese cambio, ¿no es cierto?, no era heredable a la segunda generación. Ahora se ha visto que es más complejo el tema, y hay lo que se llama, y se estudia lo que se llama de la herencia epigenética, que son cambios, ya, no en el genoma mismo, sino en los patrones de modificaciones en el DNA, que pueden tener efectos en la expresión de los genes. Vamos a verlo en más detalle. Bueno, cada vez hay más antecedentes que confirman la existencia de mecanismos epigenéticos que permiten el traspaso de caracteres de una generación a otra, sin que necesariamente haya un cambio en el genoma. No, sin necesariamente que haya una mutación que se produzca y que pase. Tanto hábitos de comportamiento como riesgos de enfermar se pueden transmitir por vías independientes de la genética convencional. Diversos trabajos científicos confirman la posibilidad de silenciar o activar genes sin modificar su estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros miramos la secuencia del DNA, yo secuencio este gen, y la secuencia va a ser exactamente la misma. Sin embargo, yo puedo tener patrones distintos de expresión. Y en realidad lo que a mí me importa es la expresión del gen, porque eso es, ¿no es cierto?, lo que va a dar la funcionalidad y lo que va a tener un efecto fisiológico en la célula. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, ejemplos de que podemos tener una exposición a medioambiental a alguna cosa. Eso puede hacer que afecte la línea germinal, ¿ya? Entonces ese espermatozoide va a llevar a cabo una modificación que no va a ser genética, porque este individuo obviamente ya viene con su gen, ¿cierto? Y entonces va a afectar el cigoto y puede afectar entonces a la siguiente generación. Una cosa que es importante entender, la epigenética estudia, ¿cómo se dice?, ¿no es cierto?, mecanismos no genéticos. Ahora, puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que haya mutaciones puntuales que aparezcan en las líneas germinales de los individuos, que aparezcan, existen muchas enfermedades muy raras, que son enfermedades a veces congénitas, o que son enfermedades raras genéticas, que aparecen por mutaciones puntuales que aparecen en las líneas germinales. ¿Ya? Existen, por ejemplo, hay una enfermedad, todas las enfermedades raras que producen, por ejemplo, muerte en edades tempranas donde los individuos no son capaces de reproducirse. ¿Ya? Esas enfermedades siguen existiendo. ¿Y por qué siguen existiendo? Porque siguen apareciendo cada cierto tiempo, con cada cierta cantidad de individuos. Y es porque las células, así como todas las células nosotros se pueden mutar, las células germinales también pueden mutarse, ¿ok? Así que... Y existen tres mecanismos principales de
regulación epigenética, que es la metilación del DNA, la modificación de histonas y el RNA no codificante. Los dos principales son las más estudiadas, son la metilación del DNA es la más estudiada, la modificación de histonas también, el RNA codificante no tanto todavía, porque ha sido difícil estudiar esto, porque los patrones de metilación, ¿no es cierto? Nosotros no estamos viendo, las secuencias son exactamente iguales, que es la metilación del DNA. La metilación del DNA es cuando se le agrega a la citosina un grupo metilo. Eso simplemente, este es el grupo metilo. Tenemos citosinas y se le agrega este grupo metilo. Bueno, lo que pasa acá, nosotros vamos a tener la misma secuencia, puedo yo agarrar dos alelos y la secuencia va a ser exactamente igual. Sin embargo, yo puedo tener patrones de metilación distintos entre esos dos alelos. Y eso va a hacer que la expresión de esos dos alelos, que la secuencia va a ser exactamente igual, sea diferente. ¿Ya? ¿Ya? En mamíferos se ha visto que la metionina, la colina, el ácido fólico y las pirodoxinas tienen como función la adición de grupos metilo. Eso quiere decir que la dieta, por ejemplo, puede cambiar los patrones de metilación. Y existen muchas otras cosas que pueden afectar los patrones de metilación. Recién se está estudiando y no se conoce bien cómo, porque el mecanismo pareciera ser mucho más complejo, ¿ya? Hay una cosa que pasa, y es que en los gametos se supone que estos patrones de metilación como que se resetean, ¿ya? Pero pareciera ser que es más complejo el proceso, y ese reseteo no es tan completo, lo cual quiere decir que uno puede heredar patrones de metilación, ¿entienden o no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, se ha visto que los problemas, no sé, emocionales, las depresiones, el estrés puede afectar los patrones de metilación. Entonces, uno puede heredar, podríamos decir, problemas ya que están relacionados, que ocurrieron en la generación anterior, donde no ha habido cambio en la secuencia de DNA, y que son problemas que ocurrieron, por ejemplo, o que vivieron, no sé, infancias difíciles o cosas así. Cada vez se está conociendo más y se está estudiando más eso, de que lo que se pensaba, ¿no es cierto?, que este reseteo de los patrones de metilación que ocurre en los gametos no es tan completo. En las modificaciones de histona se le agrega un grupo acetilo a la histona, y bueno, el hecho de que se agregue quiere decir que va a cambiar la funcionalidad de la proteína. Acuérdense que estas proteínas, nosotros se encuentran protegiendo el DNA se encuentra enrollado a través de las proteínas. Las histonas nunca van a soltar el DNA, pero necesitan abrirse para que, por ejemplo, la maquinaria transcripcional pueda tener acceso a la secuencia de DNA y copiar el RNA mensajero. Al acetilar las histonas, nosotros podemos cambiar ese proceso y podemos hacer, por ejemplo, que no sea tan asequible el gen para la RNA polimerasa y cambiar, por ejemplo, el patrón de expresión. Se pueden inactivar genes o silenciar, ¿ya? Eso quiere decir que genes metilados o genes modificados, en este caso con este grupo acetilo para la histona, ya produzcan menor cantidad del producto, o incluso que estén completamente silenciados. Entonces esto es lo que se conoce como regulación génica. Bueno, el RNA codificante ha costado mucho más estudiarlo, porque los RNA son muy lábiles y a nivel de laboratorio es difícil porque cuesta extraerlos, ¿ya? Son moléculas que se rompen muy fácilmente. Entonces ha costado mucho estudiar estos RNAs, pero ahora ya probablemente debe haber mucha más información al respecto, en comparación de cuando se comenzó a estudiar la metilación y todo eso. Pero hay muchas cosas que, claro, todavía no se conocen bien. Entonces, estas son secuencias, RNAs reguladoras, son secuencias complementarias al RNA mensajero, ¿ya? Y se unen y lo degradan impidiendo que se traduzca. Entonces acá de nuevo tenemos otro mecanismo similar. De nuevo, no tenemos cambio en la expresión génica,
Sin embargo, producto de estos RNAs mensajeros, o estos RNAs, quiero decir, de interferencia que se llaman, no vamos a tener expresión del gen, porque la proteína resultante no va a poder ser traducida porque el RNA mensajero se va a degradar producto de estos RNAs de interferencia. En plantas, este mecanismo ocurre mucho más que en mamíferos. El imprinting genómico, ¿ya? Es un fenómeno en el cual el alelo es expresado diferencialmente dependiendo del padre del cual alelo es transmitido. ¿Ya? Y bueno, se silencia el alelo y hay cambios en el timing de expresión. El imprinting genético se basa en la modificación química, agregando un grupo metilo o modificando histona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, aquí lo vamos a ver más claro. Ya. Es considerado un fenómeno epigenético porque ocurre independiente de la secuencia de DNA de los genes bajo imprinting. El cambio en el fenotipo no tiene un cambio genético asociado. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más claramente cuando tenemos mutaciones de genes que están bajo imprinting genómico. Eso quiere decir que el carácter que nosotros vamos a expresar va a depender de quién nosotros heredemos el gen. Alelos maternales y paternales pueden tener un patrón diferencial de metilaciones en la fertilización. Esto hace que la sobrevivencia del embrión requiera del alelo prohibido por el padre que no esté metilado, por ejemplo. En heterocigotos para genes con imprinting, la sobrevivencia va a depender de la dirección del cruzamiento. Aquí vamos a tener un ejemplo y les va a quedar más claro qué es lo que está pasando. Bueno, acá tenemos un ratón que tiene un alelo mutado y un alelo normal. Bueno, si nosotros somos heterocigotos, se supone, deberíamos tener, dos personas que son heterocigotas deberían tener el mismo fenotipo, ¿no es cierto? Para el carácter, tenemos la misma mutación. Bueno, en el imprinting eso puede no ocurrir. ¿Y por qué puede no ocurrir? ¿Ya? Porque solamente se va a expresar el gen paterno. El gen materno nunca se va a expresar. ¿Por qué? Porque hay un patrón de metilación del gen materno en la fecundación que hace que este gen va a estar inactivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un individuo heterocigoto, por ejemplo, que tiene una mutación para ese gen, si la mutación está en el gen materno, no va a tener ningún efecto, porque el gen paterno es el que se expresa. El gen materno siempre va a estar silenciado producto de la metilación. Ahora, si es al revés, y el gen materno y el ratoncito hereda el gen bueno de su madre, no va a expresarse, se va a expresar el gen paterno, entonces va a tener un efecto fisiológico, en este caso, por ejemplo, es un ratón enano. ¿Entienden o no? Si yo analizo la secuencia de estos ambos alelos, van a ser iguales. ¿Ya? Ambos van a tener un alelo bueno y un alelo mutado, los dos. ¿Ya? Pero van a tener fenotipos distintos. Y eso, entonces, no tiene que ver con la secuencia del DNA. ¿Se fijan ustedes? La secuencia del DNA es exactamente la misma. Lo que va a tener un cambio es el patrón de metilación del alelo paterno con el alelo materno. Y eso va a tener un efecto en la expresión de ese gen, y eso va a producir, entonces, ya, ejemplos de determinación de epigenética, por ejemplo. Un ejemplo es el sexo en reptiles y peces. ¿Ya? En muchas especies de tortugas, cocodrilos y en algunos peces, el sexo del organismo depende de la temperatura del desarrollo del embrión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sexo, en este caso, no está determinado por secuencias génicas que se encuentran en los cromosomas de estos organismos, ¿cierto? Sino que está determinado por la relación entre las hormonas de estrógeno y testosterona, que a su vez está controlado por una enzima que se llama aromatasa,
que va a convertir la testosterona en estrógeno. Entonces, la temperatura puede regular la aromatasa y de esta manera determinar el sexo del organismo. Esto es una catástrofe lo que está ocurriendo con el cambio climático con estos animales. ¿Ustedes se dan cuenta por qué o no? ¿Por qué qué es lo que va a producir en 50 años? ¿Qué es lo que va a producir el cambio de temperatura con estas especies que se producen? Porque ellos no tienen la capacidad de poder saber de que, por ejemplo, tienen que enterrar los huevos más adentro, ¿ya? Porque, por ejemplo, las tortugas, ¿no es cierto? Igual también pasa con los caimanes. Como en el fondo ellos hacen hoyos, entonces la temperatura, los grados son poquitos, pero esa variación pequeña hace que, ¿no es cierto?, algunos embriones tengan más testosterona y se van a desarrollar, van a desarrollar sus partes masculinas y otros huevos, ¿no es cierto?, estos son huevos, van a tener más estrógeno y van a terminar siendo femeninos. Bueno, ahora, un cambio en la temperatura, en ese hoyo, ¿no es cierto?, que hacen, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál es cuál, ¿ya? Pero, por ejemplo, las que están más abajo se van a desarrollar, por ejemplo, machos, y las que están más arriba se van a desarrollar hembras, porque los que están más abajo tienen menos temperatura, por ejemplo. ¿Ya? No me acuerdo si puede ser al revés, pero eso quiero, ¿no es cierto?, que hay un gradiente, entonces, en el fondo, la temperatura va a controlar el sexo de los individuos. ¿Qué pasa con el cambio climático? Con el aumento de las temperaturas. Quiere decir que, por ejemplo, ahora, cuando la tortuga haga su hoyo, los que van a estar más abajo no van a estar con la misma baja temperatura y se van a producir, por ejemplo, puras hembras. Así que es complicado, es bien complejo. Y claro, en el fondo, el problema de ahora del cambio climático con respecto a otros cambios climáticos que han existido en la vida es que está ocurriendo en un tiempo geológicamente demasiado pequeño para que, dijéramos, los seres vivos, en este caso, no sé, por ejemplo, puedan encontrar la manera de adaptarse y no tienen cómo, dijéramos, una tortuga, por ejemplo, en 300 años, ¿no es cierto?, cambiar su patrón no sé, por ejemplo, hacer hoyos más grandes, no sé, por ejemplo, cosas así para contrarrestar el efecto, ¿ya?, que va a tener, y que está teniendo, obviamente, en el porcentaje de individuos masculinos y femeninos producto del cambio de temperatura. Lo mismo pasa con también hay peces que también regulan así, también está pasando eso con los peces con el aumento de la temperatura, ¿ya? Tenemos otro ejemplo que es la jalea real y la abeja reina. Genéticamente, estas dos abejas son iguales. Si nosotros secuenciamos el genoma de esta abeja, son exactamente iguales, pero no son iguales. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ya? La producción de abejas reinas depende exclusivamente de la alimentación de las larvas. ¿Ya? Las larvas que se alimentan de jalea real, bueno, la jalea real tiene altas concentraciones de proteínas y secreciones de las glándulas salivales de las abejas obreras. ¿Ya? Entonces, cuando las larvas son alimentadas con esta jalea real, va a producir que van a desarrollar ovarios funcionales. Las larvas que van a ser alimentadas por cortos periodos de tiempo se convertirán en obreras sin ovarios funcionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dependiendo de la alimentación, vamos a tener un individuo que va a desarrollar sus ovarios, que va a permitir que va a ser reproductora, versus otro individuo, ¿ya?, que va a tener sus ovarios atrofiados y que va a ser obrera. Nuevamente tenemos que, ¿no es cierto?, porque la epigenética que dice modificaciones sin que haya modificaciones en el genoma. Entonces es importante entender que esta modificación no es que las reinas sean distintas genéticamente de las obreras, ¿ya? Tiene que ver todo con el consumo en cantidad de tiempo de la famosa jalea real. Entonces, claro, la mayoría de las abejas se alimentan por un periodo muy corto de tiempo con jalea real y después se alimentan con miel. En cambio, solamente las que van a ser reinas se alimentan durante más tiempo.
Y el consumo de jalea causa altas tasas de síntesis de una hormona juvenil en la larva. Y esta hormona retrasa la metamorfosis, permitiendo que la larva se desarrolle durante más tiempo. Va a adquirir un mayor tamaño y va a terminar desarrollando ovarios funcionales y va a poder ser reina en función de obrero. Obviamente está todo muy controlado y son las mismas obreras las que por alguna razón decidirán que una larva le tienen que alimentar con más jalea real para producir una nueva colonia, y eso obviamente es una cosa que la controlan las mismas obreras. Y esto es algo que se está estudiando mucho ahora, ¿ya? Yo les había mencionado entonces, porque la herencia siempre se ha pensado como cambios en el genoma. Si no hay cambios en el genoma, yo no heredo a la segunda generación el patrón X, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un cambio fenotípico, bueno, el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, era el cambio de la deformación craneana, que eso también podemos hablar de decir que tal vez no es herencia genética, pero hay patrones de herencia. Ahora se ha visto que hay patrones de herencia moleculares, ¿ya?, y que están relacionados con este proceso de los mecanismos epigenéticos. Y se está estudiando sobre todo con respecto a los patrones de trauma, las transmisiones de los traumas entre diferentes generaciones. Entonces, una de las cosas que pasa, ¿ya? Se ha visto que, por ejemplo, el estrés, ¿ya? Vamos a decir que los problemas, los distintos traumas en general lo que van a generar fisiológicamente son estrés a nivel celular, ¿ya? Ese es el efecto que va a tener a nivel celular. ¿Ya? Una persona estresada va a generar un aumento mayor de cortisol, que es una hormona muy importante. Bueno, esta hormona se ha visto que va a afectar los patrones de metilación ¿ya? Esto es bien interesante porque en el fondo si nosotros tenemos es bien complejo, complejiza mucho más el tema, ¿no es cierto?, de las enfermedades mentales y de la herencia, ¿ya? Que no es herencia genómica, porque no es que haya una mutación en un gen que va a hacer que una persona tenga depresión, ¿entienden o no? Pero sí puedo yo heredar, ya por ejemplo, patrones de metilación, y eso es lo que se está viendo ahora, que este reseteo de metilación, ya que se pensaba que existía en los embriones, o en las células gaméticas, no es tan completo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un padre que tuvo una infancia muy traumática, o que tuvo muchos problemas mentales, que tiene un patrón, ese patrón alterado de metilación, puedo heredarlo yo, lo cual quiere decir que va a tener efectos en el individuo, ya, cosas que en realidad no vivió ese individuo. Por ejemplo, no sé, el papá tuvo una infancia muy difícil, sufrió abandono durante toda su niñez, etc. Son cosas que van a producir, pueden tener efectos, entonces ahora se está cada vez estudiando más, y eso se empezó a ver porque, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar a los veteranos de guerra, ¿ya? Y se vio que todos estos estudios son bien difíciles ya de llevar a cabo, porque en realidad son muchos factores los que influyen en las cosas. Entonces, en general, son muy complicados de llevar. Entonces, por eso, bueno, es poco el avance que se puede hacer, ya, porque cuando nosotros queremos ver una cosa, tenemos que aislar las otras causas y muchas veces no es posible aislar las otras causas. Entonces, es difícil poder saber exactamente el resultado o el efecto que nosotros estamos viendo proviene de qué, ¿ya? Pero sí se vio que, por ejemplo, en hijos de veteranos de guerra tenían más enfermedades, que, por ejemplo, tenían, no sé, incidencias de diabetes mayores que el individuo cuyos padres no eran veteranos de guerra.
se estudiaba, ¿no es cierto?, dijéramos, la infancia de esos individuos que tenían más diabetes y se veía que efectivamente no eran padres maltratadores, porque también podría ser que ese individuo, ¿no es cierto?, hubiera tenido una infancia traumante por ser hijo del veterano de guerra, por ejemplo, podría decir. Pero se vio que en los casos, bueno, ahí es difícil, por eso es difícil controlar todas estas cosas, ¿no es cierto?, y ver realmente, pero claro. Entonces se propone de que, claro, esos traumas, ¿no es cierto?, que sufrieron esos veteranos de guerra, que son traumas fuertes, muy importantes, producen cambios en la metilación en sus, por ejemplo, células gaméticas. Y esas células gaméticas, posteriormente, que van a dar origen a su hijo o a su hija, van a producir un efecto, ya va a tener un efecto fisiológico, que ya es una herencia por ejemplo, del trauma que vivió su progenitor en este caso. Pero en ese caso, como sería la tercera generación, que podría usar más genética. Es que nunca hay herencia genética, porque nunca hay modificación del DNA, en ese sentido. ¿Ya? No hay modificación del DNA. Yo pensé que es como el ambiente que estaba generando esta modificación, pero no. Claro. La traspasaba. Sí. Y el hijo le iba a comer, pero pensé que ahí ya se pasaba seguramente. Mira, no se sabe hasta cuánto llegan las generaciones, o si este hijo, a lo mejor, hay gente que dice que hasta las terceras generaciones a veces los traumas en el fondo pueden ser heredados hasta las terceras generaciones, ¿ya? Pero claro, no se sabe realmente, este hijo, dijéramos, con este patrón de metilación afectado, a lo mejor ya el patrón de metilación afectado va a ser mucho menor para su segunda generación, pero también es todo más complejo, porque en el fondo usualmente las personas que tienen, él también va a desarrollar sus propios problemas, entonces hace que todo sea... claro, es un tema bastante difícil y por eso les digo que es complejo, ¿eh? Recién se están empezando a estudiar un poco más. Siempre se había visto los patrones y se había mirado los patrones de metilación y de epigenética desde un punto de vista como del envejecimiento y de la salud de la persona. Ya en el fondo que, claro, estar más estresado afecta a los patrones de metilación y eso va a tener efectos fisiológicos en el individuo, que va a hacer, por ejemplo, porque si nosotros estamos, por ejemplo, una persona que está muy estresada durante años, esos patrones de metilación ya hemos visto cómo la metilación, por ejemplo, cambia los patrones de expresión de determinados genes, puede activar o silenciar genes. Eso quiere decir que va a tener efectos fisiológicos en el individuo. Y eso puede producir enfermedad y puede producir un montón de cosas. Por algo la gente que está estresada se enferma. Hay un mecanismo fisiológico, ¿ya?, que va más allá. ¿Por qué? Porque si yo estoy estresado me termino enfermando. Claro, porque hay cambios, pero esos cambios no necesariamente son cambios a nivel de mutaciones en el DNA, que también pueden ocurrir. ¿Okay? Son mecanismos que son paralelos, y una cosa no disminuye la otra, ¿cierto? Hemos visto que son diferentes mecanismos, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, una persona, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida, puede sufrir de diferentes tipos de cosas, ¿ya? Pero claro, la epigenómica que se llama, siempre había estado como más enfocada a eso, y ahora en los últimos años está tratando de enfocarse más en los patrones de herencia o en los cambios que podrían afectar, por ejemplo, las células gaméticas. Porque si ya afectan las células gaméticas, puede haber, ¿no es cierto?, un patrón de herencia diferencial, pero claro, es muy complicado. ¿Ya? Es muy complicado el tema, pero se está cada vez estudiando más y se está viendo entonces que hay situaciones que son, ¿ya? Entonces, la recomendación es no estresarse. Lo cual es muy difícil, pues, ¿no es cierto? Es muy difícil, lamentablemente, porque vivimos en un mundo muy complejo, donde el estrés está a la orden del día, así que es inevitable que estos procesos, ¿no es cierto?, afecten, pero, claro, puede tener un efecto importante. Bueno, esa era ¿tienen alguna duda? Ya, entonces voy a